Saludos amigos, bienvenidos al grupo de apoyo Nueva Senda, un grupo que nos reunimos todos los primeros y terceros jueves de cada mes a las 7:30 de la noche. Estamos en las facilidades de la funeraria Shalom Memorial en Ponce, Puerto Rico. Les saluda Jorge Almodóvar Capielo, yo soy trabajador social clínico, presidente de Nueva Senda, y con mucho gusto estamos coordinando y dirigiendo los trabajos de este grupo de apoyo para manejo de todo tipo de pérdidas. Hoy queremos saludar a todos los que nos están viendo y se van conectando a través de este Facebook Live desde nuestra página Nueva Senda, recordándoles que pueden participar también haciendo sus comentarios aquí, lo escriben, y también dejándonos saber desde dónde nos están viendo y escuchando. También a las personas que están aquí en la funeraria Shalom Memorial, que ustedes no los ven porque el grupo es confidencial, pero lo escuchan si alguno de ellos desea expresarse. Hoy ha estado lloviendo mucho por esta parte de Puerto Rico, para el sur, así que hay muchas personas que todavía no han llegado. Es muy probable que muchos de los participantes habituales estén allá viéndonos desde su hogar a través del Facebook Live, así que les invitamos también a que participen. Vamos a comenzar leyendo el preámbulo del grupo de apoyo. El preámbulo nos va a describir cómo es que funciona, cómo trabaja el grupo de apoyo cuando hemos perdido a un ser querido en distintas situaciones. El grupo de apoyo, a través de este preámbulo, nos va describiendo cuáles son las principales herramientas de recuperación. El grupo de apoyo para manejo de pérdidas Nueva Senda es un grupo que se reúne a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido. Todas las personas comparten la misma situación. Cada persona puede expresar sus sentimientos, vivencias, emociones, y es acogida y escuchada por los otros. Las personas encuentran un espacio íntimo y propio donde poder exteriorizar todo aquello por lo que está pasando. Esta escucha respetuosa el dolor del prójimo permite al dolor salir y comienza así el proceso de recuperación. El grupo de apoyo se hace consciente del beneficio que supone el escuchar al otro, y la persona podrá hacer su propio camino de aceptación a su propio ritmo, entendiendo lo que le está pasando, comprendiendo las etapas por las que pasa en su duelo y enfrentando la necesidad de vivir ese duelo. En el grupo nadie juzga ni presiona a nadie. Cada persona vive su duelo único, de manera única. El grupo la ayuda a poder abrirse a lo que está sucediendo en su interior, poder mirarlo, afrontarlo y compartirlo con las demás personas que estamos pasando por un sufrimiento similar al de ustedes. Al poder compartir, sentimos que no estamos solos, que podemos ser escuchados y comprendidos, porque todos estamos atravesando por una situación similar, aunque cada cual viva su dolor de manera única e incomparable. Sentimos también que todo lo que nos pasa es normal, que a los otros también les sucede, y eso nos ayuda. La pérdida de un ser querido nos deja una sensación de soledad y abandono, y vamos a necesitar que nos apoyen y que reconozcan cómo nos sentimos. El grupo nos da esa confianza y ese apoyo para poder llenar nuestro vacío y salir de nuevo a la vida. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live desde nuestra página Nueva Senda. También le damos la bienvenida a todos los que se llegan aquí a las facilidades de la funeraria Shalom Memorial en Ponce, Puerto Rico. Este es el grupo de apoyo para manejo de pérdidas Nueva Senda, que nos reunimos todos los primeros y terceros jueves de cada mes a las 7:30 de la noche. Hoy, al leer el preámbulo, quería detenerme un poco en esta parte donde dice que el grupo, la herramienta principal es escuchar al otro. Nadie juzga a nadie, sino que escuchamos respetuoso el dolor del prójimo, porque es la principal manera de ayudar. En la medida que ventilamos, en la medida que expresamos las emociones y sentimientos luego de la pérdida de un ser querido, vamos saliendo de nuevo a la vida, vamos recuperando nuestra estabilidad emocional. Es importante señalar que recuperarnos no es dejar de llorar, recuperarnos no es ni siquiera que nos deje de doler. Recuperarnos es poder seguir caminando, porque cuando ocurre el evento de la pérdida sentimos como que nos detenemos, sentimos que algo nos frena, pero cuando llegamos a la etapa de la recuperación, recuerden que son 5 etapas: la negación, la ira o el coraje, la negociación, la depresión y la aceptación o la recuperación. Cuando llegamos a esa 5ª etapa, que es la aceptación y la recuperación, vamos a poder ventilar. Luego de haber podido ventilar nuestras emociones y sentimientos, vamos a poder caminar. Al inicio de la pérdida sentimos como que estamos frente a una montaña que nos detiene.
pero luego que hemos logrado la recuperación, salimos de nuevo a la vida y nos sentimos entonces que estamos mucho más estables en nuestras emociones y sentimientos. Por eso en el preámbulo hablamos precisamente de eso, de la importancia que supone el escuchar al otro. Por eso queremos invitar tanto a los que están aquí en la funeraria como a los que están allá viéndonos y escuchándonos, que participen y puedan compartir sus emociones y sentimientos ante la pérdida de un ser querido, todo tipo de pérdida. Saludamos a Elizabeth Rolón Ríos, que nos está viendo y escuchando desde el pueblo de Guayama. Nos interesa mucho saber desde dónde nos están viendo y escuchando, así que las personas que se van conectando, les invitamos a que nos indiquen desde dónde nos ven y nos escuchan. Como han visto en la promoción que hemos estado colgando aquí en la página, hoy vamos a estar hablando cuando las emociones nos frenan. Es una de las cosas que más nos ocurre cuando estamos atravesando por el proceso de pérdida. Y es que hay un aluvión de emociones que nos frena en nuestro camino. Sentimos que chocamos con esa pared. Hay muchas emociones. La importancia que debemos señalar y subrayar en este caso es que debemos reconocer cada una de esas emociones, nombrarlas y permitir que fluyan. Hoy vamos a identificar cada una de esas emociones, las principales emociones que ocurren cuando estamos atravesando por la pérdida de un ser querido. Saludamos a Jorge William, que está desde Ponce. Jorge William, saludos. También está Miriam Guadalupe, que nos está viendo y escuchando desde Cabo. Saludos, Marilyn Guadalupe. Qué bueno, Marilyn, que lograste contactar con nosotros. Hoy tuve la oportunidad de conocerla personalmente. Todos ustedes y también a los que están aquí en la funeraria Shalom Memorial. Jacqueline de Rodríguez Foz nos saluda desde Ponce. Gracias, Jacqueline, gracias por estar con nosotros. A todos los que se van conectando les invitamos a que nos indiquen desde dónde nos ven y nos escuchan. Cuando las emociones nos paralizan, de eso vamos a hablar hoy en esta sesión del grupo Nueva Senda. Lo primero que tenemos que señalar es que en efecto, cuando tenemos una pérdida, las emociones nos paralizan, nos frenan y a veces no entendemos por qué no podemos hacer las cosas, por qué nos cuesta levantarnos, por qué nos cuesta caminar, por qué nos cuesta hacer las cosas del diario, y es que las emociones nos han paralizado. Saludamos a los que nos visitan desde Ay Bonito, a pesar de que estaba lloviendo para Ay Bonito. No estaba lloviendo. Para esta parte sí ha llovido mucho y por eso sabemos que hay muchos que no han podido llegar, pero sabemos que están por allá. Está Marielis Lozada, que nos saluda desde San Lorenzo. Gracias, Marielis, también tuve la oportunidad de conocerla recientemente. Todos ustedes les damos un saludo desde el grupo de apoyo Nueva Senda. Lo primero que tenemos que admitir, como decía, es que cuando perdemos un ser querido, hay un aluvión de emociones que nos va a frenar. Esas emociones que acompañan la crisis. Porque en el momento en que perdemos, lo que ha ocurrido es una crisis. Una crisis que puede paralizarnos. Muchas veces les he explicado la primera etapa de duelo, que es la negación, que es precisamente esa parálisis, ese freno por todas las emociones que sentimos, que tiene el efecto de amortiguar el dolor emocional que sentimos ante la pérdida. Pues esa pérdida repentina, esa pérdida inesperada que altera el presente, nos sume, nos lleva a menudo a estados para los que no siempre estamos preparados y traen dolor, angustia, incertidumbre, miedo. Y comprender esas emociones nos puede ayudar a superar esos instantes con mayor eficacia. Básicamente, estas emociones que les he nombrado, dolor, angustia, incertidumbre y miedo, son las principales emociones que surgen en el momento en que tenemos la pérdida de un ser querido. Saludamos a Rosa Quiñones y David Ochoa, que está desde Lima, Perú. Gracias, David, por vernos y escucharnos desde Perú. Así que el dolor, la angustia, la incertidumbre y el miedo son varias de las emociones que vamos a sentir y que nos van a paralizar en el momento de la pérdida de un ser querido. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo salir adelante luego de experimentar estas emociones que nos paralizan? ¿Cómo poder caminar? Si hay algo que la mayoría sabemos es que cuando estamos envueltos en una crisis, cuando estamos atravesando una crisis, hay poco espacio para pensar. Una de las cosas que nos ocurre es que no podemos pensar. Toda la crisis, toda la situación ocupa nuestra mente.
Entonces nos es difícil reflexionar, pararnos a analizar, porque sentimos que el mundo se detiene. Pues sabiendo que eso nos ocurre cuando pasa una crisis, pues la claridad mental podemos entender que no está en su momento óptimo para tomar decisiones concretas y correctas. Esa es la primera situación por la cual nos paralizamos, porque pareciera que todo, bueno, no pareciera, no, realmente la crisis de la pérdida llena todo nuestro pensamiento. Todo gira en torno a la pérdida que hemos tenido. Y entonces eso nos frena, nos coloca en una situación de detenernos. Una de las cosas, como les decía, es porque no tenemos esa claridad, esa paz mental. Hay tantas situaciones confluyendo al mismo tiempo que la reflexión se hace difícil. Y eso va a frenarnos, a detenernos. Y pensamos a veces que no hay salida, pero recuerden que una nueva senda siempre es posible. Sentimos que no hay salida, sentimos que todo se detuvo, que todo se paralizó. Y al sentir que todo se paraliza, pensamos que nunca vamos a salir adelante. No, eso es un pensamiento equivocado. Lo que ha ocurrido es que hay muchas emociones que nos impiden ver con claridad. La etapa de la negación ha frenado ese golpe emocional y sentimos como si estuviéramos viendo una película, como si fuéramos a despertar en cualquier momento. Las emociones están paralizadas. Y esto ocurre porque cuando nuestro cerebro intuye y es consciente de una amenaza o de la ruptura de nuestro balance emocional interno, aparece una respuesta muy común. Cuando nuestro cerebro sabe que algo está ocurriendo, intuye que hay una amenaza, que algo fuerte nos ha ocurrido, pues inmediatamente la respuesta que envía el cerebro a nuestro ser es el deseo de huir. El miedo lo controla todo y apenas somos capaces de razonar con equilibrio, porque es el mecanismo de protección para no sucumbir ante tanta emoción acumulada a la hora de la pérdida de un ser querido. Yo siempre les he dicho que si sintiéramos todo el dolor emocional en ese momento, colapsaríamos. Así que, ¿qué ocurre? Tenemos la crisis al ocurrir la pérdida del ser querido, la muerte de un ser querido o una ruptura amorosa. Hay una crisis en ese momento. El cerebro intuye que esa crisis me está creando un malestar emocional. Y la respuesta lógica que provoca nuestro cerebro es el deseo de huir. No queremos estar en el momento de la crisis. Nos da miedo, el temor a lo que va a ocurrir más adelante. Pareciera que el temor lo controla todo y no podemos razonar con claridad. Se comunica Rubén Rubens, dice: saludos y gracias por sus nobles palabras, son de gran ayuda en el momento de dolor y llevan uno a la reflexión para poder asimilar la pérdida del ser amado, aunque el luto siempre está presente y se aprende a vivir con él. Muchas gracias desde Ponce. Gracias, Rubén, y de eso se trata, aprender a vivir con el dolor. Por eso siempre les digo que recuperarnos no es dejar de sufrir, no es que se acabe el dolor, es que podemos caminar. Yo le digo mucho a mis pacientes que cogen terapia individual que no nos podemos quedar como el río estancado, porque nos convertimos en agua estancada, maloliente. A veces la crisis es tan fuerte que nos quedamos estancados, todo el mundo se aparta, sentimos que nadie se acerca a nosotros. Tenemos que seguir caminando, pero se trata de eso. No es que el proceso de duelo me va a quitar el dolor. Lo que va a ocurrir es que cuando ventilamos nuestras emociones y sentimientos en la medida que nos expresamos, vamos a poder caminar aunque nos duela. Por aquí vienen unas fechas detonantes donde es imposible que no sintamos dolor. Acción de Gracias, Navidad, y como todos los años ya, la próxima reunión que tengamos vamos a comenzar a hablar de las fechas detonantes, que son las que alteran particularmente nuestras emociones. Vamos a hablar primero del miedo. El miedo que provoca la pérdida de un ser querido es un miedo a lo desconocido. ¿Qué es lo primero que decimos? No estoy preparado para esto que ocurrió. No lo esperaba, sobre todo cuando la pérdida es repentina. No lo esperaba, no estoy preparado para esto. ¿Y qué respuesta da nuestro cerebro?
temor ante la incertidumbre, porque no estaba preparado para esa pérdida. El miedo, entonces, es esa emoción que surge cuando se detecta algún tipo de amenaza o un evento inesperado que rompe con el equilibrio que teníamos. Todo estaba normal, sobre todo cuando ocurren muertes inesperadas o personas que parten inesperadamente. Todo estaba bien, el ser querido salió del hogar y no regresó, o se acostó a dormir y no despertó, o un accidente provoca la pérdida de un ser querido. Entonces esa situación es inesperada, va a romper con el equilibrio emocional que teníamos y eso va a provocar temor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a seguir caminando? Sentimos que todo se paraliza y no voy a poder salir de nuevo a la vida. Esto ocurre, ya les dije, en todo tipo de pérdida. Una ruptura afectiva, perder el trabajo, una amistad, un familiar, la muerte de un ser querido, dejar atrás algo que era significativo, mudarnos. Son situaciones que abren inmediatamente, situaciones de pérdida que abren inmediatamente esa puerta a esta emoción tan arrolladora que es el miedo. Así que eso es una emoción, el sentir el miedo. Muchas veces en el proceso de pérdida no nos atrevemos a admitir que tenemos temor a caminar, temor al mañana, y experimentamos una soledad extrema. Voy a compartir ahora otra de las emociones más y abro a la discusión de los que estamos aquí en Shalom Memorial. Y ustedes que están ahí también pueden participar con sus preguntas y comentarios. Veo que hay muchas personas conectadas. Nos gustaría saber desde dónde nos ven y nos escuchan y que también participen de la discusión de hoy, cuando las emociones nos frenan en el proceso de duelo. Otra emoción que nos ocurre es el coraje. Coraje porque consideramos que algo es injusto. ¿Qué es lo que decimos cuando nos da ese coraje? Que es la segunda etapa del duelo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tuvo que ocurrir a mí? Esta tarde hablaba yo con unas personas que han perdido un ser querido y se preguntaban eso, ¿por qué nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento? Y son por qué que no tienen respuesta. Entonces ese coraje precisamente lo provoca el no encontrar respuesta o considerar injusto la pérdida que hemos tenido. Y afloran frases como ¿por qué se fue mi familiar? ¿Por qué fallece mi ser querido? ¿Por qué no se fue otro que no produce o que hace mal a la sociedad y tiene que irse mi ser querido, mi hijo, mi esposo, mi pareja, mi padre? Ocurre un enojo, un coraje que nos lleva a pensar que lo que ha ocurrido es injusto o que nos lleva a pensar que no merecemos que nos esté ocurriendo eso. Así que a veces más que un enfado, podemos decir que es una indignación. Sentirnos desconcertados, porque sentimos que eso no podía pasarnos a nosotros. Nos es muy fácil ver la pérdida en otro y nunca realizamos que algún día vamos a pasar nosotros por tener una pérdida. Siempre recuerdo una vez que hace muchos años en mi residencia hubo un fuego. No es lo mismo tú ver que se quema la casa de otra persona a que tú levantarte y encontrar que tu casa está encendiéndose en llamas. Entonces eso pasa con la pérdida. La vemos en otro, consolamos a otro, pero cuando nos pasa a nosotros, sobre todo cuando es de imprevisto, pues esa situación, ese choque emocional nos hace tener miedo, ya dijimos, coraje, porque pensamos que es algo injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Así que el hecho de que surja esta emoción realmente es normal. Yo siempre les digo que las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas, son normales. Normal que pase porque me acaba de ocurrir una crisis, un dolor, algo que me ha alterado mis emociones. Incluso el coraje, el enfado, el sentir que es injusto que me haya ocurrido lo que me ocurrió, está dentro del proceso normal de duelo. Y hay que ventilarlo, decirlo, expresarlo. Es enfrentar la pérdida con cierta rabia, con cierto dolor. No es ni bueno ni malo, es normal. Hemos tenido un dolor. Y el dolor, pues dolor, de ahí viene. Nos duele, nos altera totalmente. Nos negamos a aceptarlo. E incluso nos sentimos incomprendidos cuando tenemos la pérdida. Fíjate todo lo que ocurre en esto del coraje, todo lo que hemos hablado.
Nos sentimos desconcertados, sentimos que es injusto, nos sentimos indignados porque nos ocurrió a nosotros, sentimos cierta rabia, es como una bomba que explota y nos da coraje con todo y con todos. Nos negamos a aceptarlo, hasta nos molesta que nos digan tienes que aceptarlo. Esa palabra nos incomoda. Es curioso porque la quinta etapa del proceso de duelo es la aceptación, y después de tantos años trabajando con manejo de pérdida, yo he tenido que disfrazarlo un poco y decirles recuperación, pero la doctora Kubler-Ross, que fue la que elaboró estas etapas, le llamó aceptación. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría dice, no, si es aceptar no me interesa, porque yo nunca lo voy a aceptar. Es la recuperación. Pues nos ocurre cuando tenemos ese coraje que nos negamos a aceptar esa pérdida. No puede haberme ocurrido, incluso nos sentimos que nadie nos entiende, hasta que llegamos a un espacio como esto, vamos a una terapia individual o una terapia grupal y sentimos que, como decíamos en el preámbulo, que a otros les pasa y que es normal. Poco a poco, aunque nos dé coraje, aunque digamos que no, poco a poco, paso a paso, sin precipitarnos, sin forzarlo, poco a poco vamos a llegar a la aceptación. Pero hay que admitir que antes de llegar a la aceptación vamos a transitar por el camino del coraje, de sentir que es injusto, de todos los días preguntarnos por qué ocurrió la pérdida y no encontrar respuesta. Pues vamos a transitar por ese proceso hasta que llega el momento en que salimos de nuevo a la vida y no es que se acaba el dolor, pero podemos caminar y ya la intensidad de ese coraje, de esa rabia, pues va disminuyendo. Vamos a abrir el espacio, tanto para ustedes como para los que estamos aquí en la Funeraria Shalom Memorial, para que comenten sobre el tema que estamos hoy, cuando las emociones nos frenan. ¿Has sentido que muchas emociones que te frenan en este proceso? Sí, primero, nada, cuando surge ¿Tu nombre? Wilma. Wilma. Y perdí mi hijo hace ya casi 10 meses, 21 años. Y fue inesperado también. También fue inesperado, me despedí en la noche y ya por la mañana pues ya no estaba. Y sí, es como tú dices, es por lo menos la manera en que fue ese momento para mí fue como que un shock tan grande que pues no creía muchas cosas, las cosas pasaban pero como que no estaba en shock. A medida que pasa el tiempo como que uno va viendo más la realidad, es cuando el dolor se va incrementando más, pero todas esas emociones de sentir ese dolor inesperado, en ese mismo momento yo y cosas que también me cuestionaba, cuando murió mi hijo, yo hacía prácticamente 3 semanas que había iniciado un proceso de separación con mi esposo, De una pérdida. Entonces encima de eso, pues sí, tenía coraje, mucho coraje, era manejar esos dos, el coraje de mi relación más el dolor de la pérdida de mi hijo, y realmente me frenó de tal manera que la manera en que yo me comporté, porque era como más cómoda me sentía, era como encapsularme. O sea, como aislarte. Aislarme de nada, no quería saber de nadie, inclusive en mi matrimonio con mi esposo, sí, yo tenía a Jeffrey, pero él tenía dos hijos que prácticamente yo los consideraba mis hijos, pero en ese momento todo fue como que tan y tan doloroso que yo me quise separar de todo, de todo, no quería saber de nada, y me cuestionaba de que por qué las cosas sucedieron en ese tiempo, todo, por qué a mí, por qué las dos cosas a la vez, como si hubiese explotado una bomba de tiempo, de situaciones
desagradables en el mismo tiempo, ¿sí? Se detiene todo en el sentido de que no hay motivación ninguna, de que si me quedo aquí, pues el tiempo pasa porque tiene que pasar, no porque yo quiero hacer algo. Cuando tú dices, cuando dices que como que te encapsulaste, incluso había personas que querían acercarse a ayudarte o a darte consuelo y sentías yo me molestaba. Sí, eran muy pocas las personas que yo podía aceptar que yo me sintiera cómoda, porque la mayoría pues podían estar, pero hasta me molestaban. O sea, realmente me molestaba su presencia. Si estaban un ratito los atendía, pero no como que no quería rodearme de mucha gente, donde distraía mucho mi mente era en el trabajo, era donde pues prácticamente distraía mi mente. Pero sí te puedo decir, y yo creo que estoy de acuerdo en el sentido que dice de que sí, ¿sabes? El que no ha pasado por pérdida de un hijo, de un padre, de una madre que lo ha sentido, como quien dice, en sangre, en carne propia, pues uno le puede hablar y a lo mejor sí te dan consuelo, pero no puedan entender a veces hasta comentarios que uno pueda decir. Y en estos grupos así, pues el poder desahogarse, el poder liberar ese coraje, el poder llorar, pues aunque uno no lo crea, va como que sanando el corazón y aunque el dolor no se va, porque el dolor no se me ha ido, yo no puedo decir que se me ha ido porque cada día me hace más falta, pero puedo caminar un poco. Y sí, algo curioso que sí que te pudiese compartir al grupo. Yo he dicho un sinnúmero de veces aquí, es que yo no encuentro un motor en mi vida, algo que me diga, levántate por las mañanas y vamos a hacer esto por X o Y razón. Y aunque hemos dicho aquí, pues hazlo en honor a tu hijo, y sí, y lo tenía presente, pero como que no, seguía como que estancada. Sí, hubo un evento en mí, y yo te pudiese decir que hace como 2 semanas, así tan reciente, en donde a mí me dio un coraje tan grande que empecé a reclamarle a Dios, pero de una forma tan descontrolada, como yo te diría que el que me veía decía, es que ella está loca, ella como que perdió la razón, porque era un reclamo a todo el mundo, llorando, gritando, y pidiendo respuestas, como cuando una persona se descontrola totalmente, y sin consuelo. Y yo te diría que así pasé bastante tiempo, en que pasaban los días y yo reclamaba y lloraba yo me sentía yo me sentía como un descontrol, ¿sabes? Como que emocionalmente con un descontrol, hasta que realmente un día me levanté y sentí como que la necesidad, porque yo decía, es que yo no tengo ni un apoyo, ni donde apoyarme, ni un hombro, vamos a poner así, ni un hombro donde yo llorar, no tengo nada. Pues después de esas casi 2 semanas donde básicamente yo me sentí totalmente descontrolada, me levanté un día y realmente necesité como dialogar con mi esposo, que yo te diría que hace 9 meses que no, ¿cómo es? Que no tenemos contacto. Y gracias a Dios pues pude comunicarme de una forma saludable, pero en ese momento del desahogo descontrolado a como me siento ahora, y yo digo, el dolor lo siento porque lo sigo sintiendo, eso no ha cambiado, pero
como que estoy sintiendo como un motivo de que los hijos de él, que yo los quiero como los míos, me necesitan. O sea, me necesitan porque están sufriendo la pérdida a quien ellos consideraban su hermano. Porque Jeffrey empezó con nosotros desde que ellos conocieron a Jeffrey a los 6 años y Jeffrey tenía 21. Y yo sentía, porque durante todo este tiempo yo se podía decir que aunque yo me alejaba, ellos no se quitaban. Yo me alejaba, pero esos niños no se quitaban. Y yo decía, es que y sentí, yo decía, es que ellos me necesitan. O sea, yo tengo que pensar pero entonces siento como que, ok, mira, mi motivo es ellos, porque ellos me necesitan, tengo que ayudarlos a superar la pérdida de Jeffrey, y superándolo, pues me va a ayudar también a mí a superarlo, porque Jeffrey los quería también como hermano. Pero son pequeños. No, son ya grandes, uno tiene 32 y el otro tiene 30. Eran mayores que Jeffrey. Eran mayores que Jeffrey, pero Jeffrey fue el nene para ellos. Sí. Y cómo es es eso, ¿sabes? Es de algo de tanto tiempo que yo me sentí casi 10 meses paralizada. No te puedo asegurar, decir, mira, me siento, esto es hacia aquí donde voy, pero por lo menos siento que tengo como un pequeño norte, una pequeña luz que me dice, Wilma, ve por aquí. Como que viste un sentido algo. Medio nebuloso, pero como que hay una sí, luz. Eso es maravilloso lo que nos estás contando, porque tiene que ver, y muchos de los que nos están viendo, hay personas que están comentando también, les está pasando, y hay muchas personas que yo atiendo en terapia individual que están ahí, el quedarse solo. Porque lo que nos estás describiendo es que encontraste, aunque no lo tienes muy claro todavía, pero como que hay un sentido en ayudar a otro o acercarme a otro. Y esa es la importancia de no aislarnos, porque, y lo que acabas de decir al principio, tienes toda la razón. Siempre decimos, hazlo como un homenaje al ser querido, pero ni siquiera eso es fácil hacerlo. Eso no es fácil hacerlo, porque el ser querido no está presente físicamente. Así que es interesante ese proceso, y yo creo que la aportación que nos vayas dando de cómo se va dando ese acercarte a ellos, porque de alguna manera es salir del encierro, es salir de la soledad. Sí, y sí tuve la experiencia muy bonita de que en esta semana y media pues he ido compartiendo más con mi esposo, con ellos, y realmente la vivencia que he tenido es como una alegría de que los veo a ellos contentos, y siento que como que mi hijo se ríe de alegría por lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo de corazón, pues lo estoy haciendo porque quiero, pero lo siento así, como si él estuviese presente conmigo diciendo, mami, estás haciendo esto, ¿sabes? Y yo sé que ellos te necesitan. Es como la sensación de que estoy en lo correcto. Ajá, como sentir, mami, estás en lo correcto, tienes mi bendición, estás haciendo lo que yo quiero hacer. Me alegra mucho, Wilma, que lo comparta, porque aporta mucho. Tenemos varias personas que nos están escribiendo. Dice David Ochoa, después de la pérdida, la típica frase de las personas es que sigas con tu vida, pero la verdad es cómo vivir en automático. Nadie nunca entenderá el dolor y el indicar cómo la locura, solo los que pasamos por eso. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la gente, como hemos dicho muchas veces aquí, las personas fuera de un entorno como este, que todos estamos pasando por la pérdida y conocemos el proceso de pérdida, nos tropezamos con personas, David, que nos aman y que quieren decirnos la mejor palabra, pero no encuentran cuál es. Y la mejor palabra que encuentran es sigue adelante, o pasa la página, o cierra el capítulo. Y son palabras trilladas, como las que se dicen en los funerales: te acompaño el sentimiento, y no se puede acompañar. Sé cómo te sientes, no lo sabes. Sí, porque yo también perdí. Si tú perdiste, pero tú perdiste a tu ser querido, yo perdí el mío.
en eso que tú planteas, David, hay que tener nos toca ser un poco condescendientes, comprensivos, misericordiosos con las personas, porque les cuesta acercarse, porque no saben qué decirnos, y encuentran una frase y con ella se acercan. Y hay que por lo menos ser agradecidos, porque ya incluso esa frase que nos dicen de sigue adelante, pasa la página, es una manera en que encontraron de acercarse, aunque nosotros sintamos que no nos aporta en nada. También tenemos otra persona que nos escribe, Marilyn Guadalupe. Marilyn, tuve la oportunidad de conocerla en el día de hoy. Dice, uno se frena de tal manera que no quiere salir, compartir ni ver a nadie. Uno se siente culpable hasta por reír o hasta comer algo que le gustaba al ser querido fallecido. Marilyn, si me autorizas decir quién fue el ser querido que falleció, lo digo entonces aquí, para que vaya más dirigida la recomendación que te podemos hacer. Pero eso que tú nos estás describiendo es muy cierto. Uno se siente culpable hasta de reírse, nos dice Marilyn. Esa persona la dijiste esta tarde. Uno se siente culpable hasta de reírse, porque siente que de algún modo le está fallando al ser querido, ¿verdad? Que siente miedo hasta o culpa hasta de sentirse alegre. Eso va a pasar también en las fechas que se avecinan, Acción de Gracias, Navidad. Ok, Marilyn me autoriza a decir, es que Marilyn falleció su hijo, que tenía también 23 años, y falleció en mayo, el día antes de las Madres. Así que quise preguntarte, Marilyn, porque aquí tenemos Wilma, pues también pierde su hijo de 21 años. Y el dolor de perder un hijo es particular. No sé si Matthew está por ahí también. El perder un hijo es un dolor particular. Y gracias Marilyn por autorizarme. Dice, puedes decir que fue mi hijo de 23 años. Y por eso yo creo que las madres se comprenden mejor en este proceso de duelo que lo que uno en teoría pueda saber. Eso que dice Marilyn, que perdió su hijo, que hasta le sentía culpable por reírse. A ti como madre, ¿te ha pasado como esa sensación de...? Fíjate, sí, algo similar, porque sí me sé, por ejemplo, yo con mi hijo, nosotros salíamos a fiestas o salíamos a festivales y él bailaba muchísimo conmigo. Entonces, o salíamos juntos a turistear, como quien dice por ahí, y compartíamos mucho. Y si yo te diría que después que él falleció, yo llegué a ir como a 2 o 3 cumpleaños de familia y me invitaban a beber y yo no quería porque sentía tristeza, porque era con él, yo no quería hacerlo con otra persona. Y sí, hay situaciones en que sí, uno no las hace porque inconscientemente piensa como si le estuviese fallando. Si le estuviese fallando. Sí. Es como decir, y te puedo decir, yo quisiera ir a un viaje y yo digo, pero es que yo no sé si irme, porque como no me voy a ir con él, pues porque me pasa, el año que viene yo quisiera viajar, pero estoy en veremos, porque digo, pero es que aquel viaje que yo quiero hacer con quien lo tenía planificado era con él cuando se graduara de la universidad. Y es eso, ¿sabes? Uno lo siente. Marilyn, ahí tienes una respuesta, así que eso que tú nos acabas de describir, de alguna manera le pasa a muchos, ese freno que uno siente como que nada ni nadie culpable hasta por reírse, dice, hasta comer algo que te gustaba o que le gustaba al ser querido, similar a lo que nos está compartiendo Wilma, que ella bailaba con él, habían planificado una salida. Es normal, no es ni bueno ni malo, como te decía esta tarde, es normal, y eso va a ir pasando. No lo fuerces, acepta esas emociones que llegan, vívelas, pero que no te controlen. Al saber que es normal, eso que nos va a ocurrir, pues impide que podamos crear un pensamiento distorsionado a raíz de
de esa emoción que estamos teniendo. Lilian Negrón, bueno, nos saluda Melín de parte de Melín. Melín está allá hoy. Melín, te echamos de menos, Melín. Gracias a Lilian que nos envía el saludo de Melín que participa con nosotros. Parte de Melín. Así que vamos a adelantar un poquito más de otras emociones que nos frenan en el momento de perder a un ser querido. Recuerden que el tema que estamos discutiendo hoy, los que se han conectado un poco tarde, estamos en el grupo de apoyo para manejo de pérdidas que nos reunimos todos los primeros y terceros jueves de cada mes a las 7:30 de la noche desde las facilidades de la funeraria Shalom Memorial en Ponce. Hoy el tema es cuando las emociones nos frenan. Vi que por ahí se conectó Janelis Ruiz, que también es participante del grupo. Estábamos hablando del coraje. Otra emoción que nos ocurre es la impotencia, el sentir que nada podemos hacer, esa resistencia al cambio. Siento impotencia, no puedo hacer nada, nada ya va a ser igual. Más allá del coraje, más allá del enfado y la incomprensión, pues va a estar la idea de que no vamos a poder cambiar nada de lo que ha sucedido, y eso es más fuerte. No puedo cambiar, quisiera cambiarlo y no puedo cambiar nada de lo que ha sucedido. Y eso es más fuerte que incluso el coraje o la incomprensión que pueda tener. El mundo sentimos que se ha terminado para nosotros cuando perdemos un ser querido. Incluso llegamos a pensar que no volveremos a ser felices, que ya no hay felicidad para nosotros, porque sentimos que no podemos cambiar. Quisiéramos cambiar lo que ocurrió, quisiéramos frenar eso que ocurrió, haber aguantado al hijo en la casa o que cambiar las cosas, pero al tener esa impotencia de que eso no lo podemos lograr, nos provoca coraje, y esa situación nos lleva a que entonces sentimos que ya nada tiene sentido. La emoción de sentirnos tan vacíos porque no puedo cambiar el evento que ocurrió. Es sentir que el mundo se detiene, literalmente. Sentir que todo se paraliza. De hecho, uno ve cómo todo sigue caminando, pero uno se siente detenido. Sentir que el mundo se detiene y ya no hay vuelta atrás. Uno quisiera dar vuelta atrás en la primera etapa, que es la negación. Uno siente que está como en un mal sueño y que va a despertar, y uno quisiera despertarse y haber regresado atrás y pensar y ver que todo se ha terminado. Pues esa sensación de no poder cambiarlo nos lleva a sentir que todo se detuvo y ya no merece la pena continuar. Tenemos esa sensación de que ya nada puede ser igual. Y esas ideas son recurrentes, continúan saliendo una y otra vez en las personas que han perdido el ser querido, pero ocurren particularmente, escucha bien Marilyn, ocurren particularmente al inicio de la pérdida. Lo que Wilma nos contaba, ella comenzó diciendo, al principio me pasaba que esa sensación de impotencia, esa sensación es recurrente al principio de la pérdida, luego va a ir minimizando. Claro, como siempre les digo, las emociones en una pérdida son como una montaña rusa, y hay días que me siento mejor, hay días que me siento peor, pero estos detalles sí quiero subrayarlo. Al principio de la pérdida, esa sensación de que el mundo se detuvo, de que ya nada es igual, ocurre al principio. Esa sensación de sentir que ya no puedo ser feliz porque no está mi ser querido, mi hijo en este caso, con quien le sea feliz o con quien era feliz, o mi esposo. Esa sensación va a ir minimizando, va a ir la misma situación de vida nos lleva a caminar. Hay que regresar al trabajo, los que trabajan, hay que regresar a la vida diaria. La sociedad no obliga a comenzar a ni siquiera a ventilar el duelo. Por eso al principio es más fuerte esa sensación y luego va disminuyendo. Estas ideas son recurrentes al principio de la pérdida. Lo ideal cuando nos ocurre esto es no aferrarnos a esas ideas y buscar ayuda. Permitirnos recibir ayuda para generar cambios, asumiendo esa nueva realidad que nos ha tocado vivir, esa nueva realidad tan dura que nos ha tocado vivir. Aceptar la ayuda, buscar ayuda, reconocer que necesito ayuda. Algo que hace difícil el proceso de duelo es que como las personas no se atreven a acercarse, muchas veces la ayuda no va a llegar de personas externas a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos que internalizar que estamos alterados emocionalmente y movernos a buscar ayuda.
como lo hiciste tú hoy, Marilyn, que nos conocimos. Movernos a buscar esa ayuda. Otra situación que nos ocurre es el aislamiento. Wilma nos decía que sentirse como una cápsula, ¿verdad? Uno se siente aislado de todo el mundo. Hasta vergüenza de pasar por lo que pasamos, incomodidad, quiero apartarme de todo, quiero apartarme de todos, no quiero compartir eso con nadie, no quiero que nadie me pregunte, no quiero hablar con nadie. Pues hay quien siente esas emociones por verse en esa situación, por verse en una situación que no esperaba y que no es querida. Otros sienten solamente una incomodidad y rechazo hacia todo. No quiero relacionarme con nadie. Recuerdo a Iris, que es participante del grupo de apoyo, y cuando ella nos compartió aquel viaje que tenía planificado y la dificultad que tenía, ¿verdad? Esa lucha, si debía o no hacerlo, porque ocurría esa incomodidad de compartir con otros. ¿Será correcto? ¿No será correcto? No obstante, es necesario que poco a poco seamos capaces de abrirnos emocionalmente a los demás, que podamos abrirnos emocionalmente a los demás. Tenemos muchas personas que se han conectado recientemente, les damos la bienvenida y les invitamos a que se identifiquen y nos digan desde dónde nos están viendo y escuchando. Nos interesa saber hasta dónde llega este servicio de ayuda. Aprovecho este paréntesis para decirles que de momento el grupo de apoyo en Caguas no se ha estado reuniendo, pero ahora en noviembre inicia nuevamente y se va a estar reuniendo. Hay mucha gente de Caguas que nos están viendo. Se va a estar reuniendo en la urbanización Mariolga. Allá está el compañero Edwin Elías, que es el moderador de aquel grupo de apoyo, y se están haciendo las gestiones para comenzar en noviembre en la urbanización Mariolga. También en el centro EMET de Caguas, donde yo trabajo, se va a estar ofreciendo un grupo de apoyo para manejo de todo tipo de pérdidas a través de plan médico de las personas. Así que hay muchas opciones para poder realizarlo. Hay muchos lugares donde poder buscar ayuda. Nos dice Merce Bow: yo perdí mi hijo el año pasado, tenía 31 años. Con todos los que están compartiendo son jóvenes adultos. Tenía 31 años, quisiera pensar que no pasó, que solo es un sueño. Fue el año pasado. Se conecta Matthew. Buenas noches a todos. Aquí Matthew, yo no sé, igual que le preguntaba a Marilyn, que le pedí autorización para decir a quién habían perdido. No sé si ustedes desean que yo pueda decir a quiénes ustedes perdieron. También se conecta Evelyn de Jesús, dice: excelente, donde lo conocí, nos hace falta. Saludos, Evelyn de Jesús. Gracias, Evelyn, por estar con nosotros. Volviendo a lo que nos preguntaba Merce, o que nos decía, quiero pensar que no pasó, que solo es un sueño. Quisiera preguntarte, Merce, si has buscado ayuda, si estás yendo a algún lugar a poder ventilar, porque ha transcurrido un año y sientes que todo es un sueño. Me deja la impresión como que estás detenida, un proceso emocional de duelo, y sería importante buscar ayuda, ya sea a nivel individual o sea a nivel grupal, en grupos de apoyo como este, para poder salir a la vida y poder recuperarnos. Así que las pérdidas existen y el proceso de recuperación es individual en cada persona. Así que dices que hace un año, no importa el tiempo, lo importante es que el tiempo que dure ese proceso de dolor, nosotros lo trabajemos. ¿Y cómo se trabaja el dolor? Hablándolo, ventilando nuestras emociones y sentimientos. Otra emoción que ocurre en el proceso de duelo es el dolor emocional. Me siento herido, angustiado y paralizado. A eso le llamamos el duelo o dolor emocional, cuando nos sentimos heridos, angustiados, paralizados. Es posible que nos digan en muchas ocasiones que el dolor forma parte de la vida. Muchas veces dicen: la vida se compone de dolor, también es parte de la vida. Sin embargo, cuando se vive en carne propia, sentimos que es injusto. No nos importa que sea parte de la vida, sentimos que es injusto porque lo estoy pasando yo. Es inesperado, es demasiado grande para poder aceptar tanto sufrimiento. Entonces, aunque en circunstancias normales decimos el dolor es parte de la vida, de hecho experimentamos dolor desde que nacemos.
que experimentamos esa pérdida del claustro materno. Yo siempre le digo a mis pacientes, a los participantes del grupo, no hay vacuna contra el dolor, siempre va a ocurrir, es parte de la vida, pero cuando nos toca vivirlo sentimos que es injusto, que nos detiene, que nos frena. Wilma, en un momento que quieras compartir, decir algo, lo puedes hacer. No, ahora que estás hablando del dolor y del amor, que sí llegó en varias ocasiones donde y yo llegaba a pensar tan lindo que se siente cuando tú puedes decir amo a alguien, porque es un sentimiento hermoso. Tú te llenas de vida cuando sientes que ese amor está en ti. Pero entre medio de esa tormenta yo decía, pero es que el amor significa dolor. O sea, el amor significa dolor y duele demasiado como que para que exista el amor. Eso realmente llegué a pensar en muchas ocasiones eso. Yo veía el otro día, yo veía un reportaje relacionado con lo que tú dices, que dice que la parte del cerebro que se irriga cuando amamos es la misma cuando tenemos ese dolor emocional ante la pérdida de ser querido. Es la misma parte que se va irrigando. Nos escribe Evelyn de Jesús y nos dice: perdí a mi hijo hace 5 años, de 21 años de edad, y fue como ayer, pero yo soy resiliente que tiene la capacidad de superarse, de levantarse. Y Anaí nos dice: esa soy yo. Suponemos que nos habla de lo que estamos diciendo. Nos estaba diciendo. Pero bueno, para todas las madres que estén conectadas y que han perdido a sus hijos, muchos con mucho tiempo, otros por poco tiempo, y eso no quiere decir que ya se ha superado, pero porque pues cada una de nosotras tiene su tiempo. Como el mío, hay veces que estoy bien down, hay veces que estoy un poquito más animada, pero por lo menos también a mí sí me ha ayudado en que yo soy una mujer de mucha fe y trato de aferrarme a eso, a Dios, para que en combinación con todo esto pues me ayuda a superarme y tratarle de dar sentido a lo que yo hago, inclusive para decirte más, que yo digo, yo sé que yo estoy viendo la luz, tengo ese rayito está, porque en diciembre Jeffrey va a cumplir 1 año y yo se lo quiero celebrar. No se lo quiero celebrar en casa, se lo quiero celebrar en el seminario salesiano que ellos tienen. Ellos celebran misa allí, ahí tienen un salón, pero ya con la gente que he compartido, una de las cosas que yo le estoy diciendo: nadie va a ir de negro, tienen que ir de rojo porque era el color de mi hijo. Oh, qué bien. Y la decoración va a ser roja porque quiero celebrar la vida, o sea, y no quiero a nadie de negro, tiene que ser rojo. Y vamos a hacer distintas cosas, quiero llevar música, quiero hacer cosas que le gustaban y a la misma vez con ese sentimiento de que ya no va a estar, pero quiero darle como que otra dimensión, de cómo, de que cuando llegue ese día, que yo sé que va a ser doloroso y fuerte para mí, pero tratarlo en diciembre 30, pero tratarle de dar otro ángulo para eso, para celebrarlo y tratar de que, pues nada, de no caer en esa depresión y ese dolor que yo sé que no le gustaría. Y eso que nos dice, igual para todos ustedes, ya desde antes planificar lo que voy a hacer ese día, porque el día va a llegar y vamos a sentir que todas las emociones se alteran. Entonces planificar qué vamos a hacer ese día del aniversario, del cumpleaños. Igual pasa cuando es Navidad, ahora son las fechas detonantes. Ya desde anticipo planificar qué voy a hacer ese día, y eso nos va a ayudar a poder vivir ese día, que ya de por sí
nos altera emocionalmente, pero si hemos planificado lo que vamos a hacer, como también planificado lo tiene, va a ser hermoso eso, pues ya ese día, aunque sintamos dolor, porque no dejamos de sentir dolor, pero ya sabemos cómo lo vamos a afrontar. Nos dice Yanelis Ruiz: en estos días me he sentido que el tiempo se detuvo y me siento perdida. Yanelis, espero que hayas llamado, tú eres parte del grupo, que tienes muchos números de teléfono. Al decir que te sientes perdida, que has sentido que el tiempo se detuvo, son frases que indican que puedes estar en un momento de dolor particular, mucha ansiedad, mucha depresión. Recuerda que es importante buscar las herramientas que tenemos, buscar la ayuda que tenemos. Tú tienes todos nuestros números de teléfono para que puedas comunicarte. Ya me lo imaginaba por las cosas que he leído que publicas. Nos dice Matthew: les quiero comentar una experiencia que nos pasó hoy en la tarde buscando algo. Encontramos una camisita hoy con olor a él y comenzamos a llorar, mamá y papá. Matthew, pues ya nos ha dicho que su hijo que murió, en ese caso era bebecito. Eso es un olor detonante. Según hay lugares detonantes, hay muchas cosas detonantes, canciones detonantes, lugares detonantes, fechas detonantes, y eso de encontrar una camiseta y todavía tenía el olor del nene, pues es detonante. Ahora hay que resignificar entonces, y lo podemos trabajar cuando nos volvamos a ver, resignificar esas situaciones. Pero no hay problema con llorar, eso lo aprendimos hoy, ¿verdad? No hay problema con llorar, eso es normal, porque hay un dolor emocional muy fuerte. Así que esa experiencia que tuvieron, gracias por compartirla, pues detonó ese dolor, ese dolor emocional, y no hay problema con llorar. Igual cuando estuvimos viendo el video, no hay problema con llorar, porque hay un dolor emocional. No es ni bueno ni malo, es normal que eso nos ocurra. Tampoco no hay problema con no llorar, sino que lo vamos ventilando y expresando de distintas maneras. Y no solamente esa experiencia que nos estás compartiendo, va a haber muchas más cuando vayan caminando. Recuerden que ustedes han comenzado un proceso de recuperación, y antes del proceso de recuperación estaban estancados, detenidos ante la pérdida, detenidos ante el dolor, que es bien reciente. Pero cuando comienzan a realizar el proceso de recuperación, comienzan a recibir terapias y demás, ya comienzan a caminar. Entonces salen de ese estancamiento emocional, de ese shock inicial, y van a percatarse mejor de cosas que antes no se percataban, como eso que nos comparte. Nos dice: gracias a usted, muy amable, gracias a ustedes por compartirlo. Otras emociones que acompañan la crisis de la pérdida, otras emociones que acompañan esa crisis personal, son todas aquellas en que componen ese propio dolor emocional. La tristeza, la angustia, la desesperanza. Es una herida interna que duele a cada instante y que no sabemos cómo aliviar. Y duele. Entonces todas esas emociones van surgiendo. Es la frase que yo les digo: para que sane tiene que sangrar. Así sangra, a través de todas esas emociones. Van sangrando esas heridas emocionales que provoca la pérdida de un ser querido. Hay que dejar que fluyan todas esas emociones. Permitir que ocurran, porque son normales. Dejar que fluyan poco a poco. Y a medida que dejamos que fluyan y las hablamos en grupos como estos, en terapia individual, a medida que ventilamos esas emociones que van fluyendo, vamos a ver que va a favorecer, si las dejamos, las permitimos, va a favorecer el alivio del sufrimiento y la búsqueda de nuevas soluciones, de nuevos caminos, de nuevas sendas. Hay que dejarla fluir. Nos va a provocar mucho dolor el no querer que ocurran, porque es el negar algo que es real. Hubo una pérdida. En la medida en que acepto que esa pérdida ocurrió, o que entiendo o asimilo, es a lo que me refiero, que esa pérdida ocurrió, y me permito llorar, me permito sentirme con coraje, me permito sentir miedo, me permito sentirme desesperado. En la medida que dejo fluir esas emociones, ese mismo proceso de dejar fluir esas emociones van a ir provocando alivio al sufrimiento, y van a ir viendo que mientras van asistiendo a grupos como estos una vez más, o a terapias individuales una y otra vez, vamos sintiéndonos mejor.
y podemos caminar, aunque siga doliéndonos. Una última afirmación es que no es ni fácil ni rápido recuperarse. No es ni fácil ni rápido recuperarse. No es un proceso fácil. La crisis que provoca no se afronta en una semana, en un mes. Hoy una de las personas que está conectada, que tuve el gusto de conocer hoy, me decía, hace 5 meses y todavía me duele y lloro. Y yo le digo, 5 meses versus ¿cuánto tiempo estuvo la persona? ¿Verdad? 5 meses versus 23 años, 21 años, 30 años. No puedes esperar que en un mes, en 2 meses, en 3 meses ya todo esté normal, porque no es posible. ¿Cuánto dura el amor? ¿Cuánto dura el dolor? Así que tampoco debo apresurarme. Así que ese camino necesitamos transitarlo. Transitar por el camino donde el dolor es inevitable. No podemos esperar que se acabe el dolor para caminar. Se trata de caminar aunque nos duela, con ayuda, con personas que nos van a dar la mano. Pero no vamos a esperar que sentirme bien para caminar. Se trata de salir de nuevo a la vida, ir caminando aunque siga sintiendo y experimentando dolor. Y cuando comenzamos a caminar, pues es inevitable que a cada paso vamos a ir resistiendo mejor el dolor, porque me voy como entrenando a vivir el dolor, a asimilar el dolor en mi vida. Como nos decía ahorita una persona que participaba, es como acostumbrarse a vivir con el dolor. Uno va asimilando el dolor, como lo decimos. El corazón se va calmando, la mente se vuelve más flexible para entender lo que está ocurriendo, más receptiva para entender lo que está ocurriendo. Y tarde o temprano no solamente vamos a hallar alivio, sino que también vamos a encontrar nuevos caminos de recuperación. Vamos a ir sintiendo alivio y nuevos caminos de recuperación. Por eso es la frase que siempre digo: como se sienten hoy, como nos sentimos hoy, no siempre nos vamos a sentir. Como nos sentimos hoy, no siempre nos vamos a sentir. A medida que pasa el tiempo y vamos ventilando, vamos buscando ayuda, vamos a ir pudiendo caminar con dolor, pero no es un dolor paralizante. Recuerda la comparación que les hago. Inicialmente el dolor es angustiante y paralizante, angustia y nos paraliza. Luego sigue habiendo dolor, pero no nos paraliza. Podemos caminar porque hemos reubicado emocionalmente al ser querido en otro lugar. Ya no lo tenemos en medio, que nos tropezamos constantemente con él, con ella, con su recuerdo, sino que lo hemos reubicado emocionalmente. ¿Cómo se logra eso? Hablando, ventilando, expresando, aunque nos duela. ¿Algo más, Wilma, que quieras compartir? Sí, en algunas ocasiones nosotros hemos hablado aquí de que cuando surgen estas situaciones, pues es como si nosotros hubiésemos perdido el equilibrio de nosotros mismos, como una reacción. O sea, A más B igual a C y siempre está ese equilibrio. Sucede algo, pues se pierde, ya ese equilibrio no está. Pues porque ese dolor impactante es donde empieza a perturbar todo y a distorsionar todo. En este proceso del duelo, que hay altas, hay bajas, es como una montaña rusa, hoy me siento bien, mañana no me siento bien. Pero, y lo que siempre, por lo menos en mi caso, yo sé que aunque hay días mejores, otros días que no son mejores, pero lo que siempre sigue constante es el dolor. O sea, no puedo decir se alivió. Está ahí, cuando me acuerdo de muchas cosas, con alegría muchas veces, pero me sigo con el dolor. Ante la pérdida, seremos capaces como que de alcanzar ese equilibrio, porque eso fue algo que se fue y no va a regresar. O sea, lo que hacía estable tu vida, tu forma de ser, lo que te hacía estable, pues ya no está. Lograremos volver a sentir ese equilibrio, a sentir, no sé. La respuesta es sí, de un modo distinto. El ejemplo que has escuchado de mí miles de veces, igual ustedes, la cicatriz que yo tengo en mi mano. Cuando hubo la herida, era una herida abierta.
Entonces la herida abierta significa que se rompió ese equilibrio que nos está haciendo el león. Pero con el tiempo, pues suturaron la herida y ¿qué quedó? Hay una cicatriz. Entonces se recuperó el equilibrio, pero no es lo mismo. Es otro tipo de equilibrio, no es igual. Hay una cicatriz, ni siquiera el tacto es igual. Eso pasa con las emociones. O sea que la respuesta es sí se va a recuperar un equilibrio, nada va a ser igual, pero voy a poder tener equilibrio y paz emocional en mi vida. Y nada va a ser igual porque hay una cicatriz. Y va a haber momentos en que siempre voy a llorar, como hay momentos que me incomoda la cicatriz que tengo, que el tacto es difícil, pero no hay una herida abierta, se cubrió. Eso mismo pasa con las emociones, se logra el equilibrio, pero no es igual, es distinto y uno lo va a ir descubriendo. Y para cada persona es distinto el ir recuperando ese equilibrio, porque hay alguien que estaba antes en el primer equilibrio que ahora no está. Vamos concluyendo entonces hoy nuestro grupo de apoyo. Recuerden que estamos todos los primeros y terceros jueves de cada mes. Las facilidades de la funeraria Shalom Memorial en Ponce a las 7:30 de la noche. Ya en el próximo encuentro, que es el primer jueves de noviembre, vamos a comenzar a hablar de las fechas detonantes. Es un tema forzado para esa fecha porque se acerca Acción de Gracias, Navidad, son fechas detonantes. Así que vamos a empezar a hablar un poco sobre distintos enfoques para enfrentar esas fechas detonantes. Les recuerdo a todos ustedes que pueden contactarme a través de esta página Nueva Senda. También el grupo de apoyo es un servicio aquí en la funeraria Shalom Memorial gratuito para toda la comunidad, está abierto para toda la comunidad. También estoy disponible para ofrecer terapia individual. Mi oficina en Ponce está ubicada en la urbanización San Antonio, al lado de la Escuela Superior Dr. Pila. Para las personas de Ponce y el sur, bueno, si de San Juan quiere venir alguien, pero sobre todo los que están cerca acá, ¿verdad? Para citas pueden llamar al 787-324-1376, 324-1376. Atendemos no solamente pérdidas, sino trabajamos ansiedad, depresión, terapias de pareja, en fin, estamos para servirle en todo tipo de alteraciones emocionales. En Ponce, 324-1376. Pero también estoy trabajando en el centro EMED en Caguas. No me sé el número de teléfono todavía de memoria, pero está ubicado en la calle Betances, número 52 de Caguas, a pasos de la plaza pública. Allí estoy también, junto con otros compañeros que también ofrecemos este tipo de terapia, y allí próximamente vamos a tener también un grupo de apoyo para manejo de pérdidas. Así que lo pueden buscar los amigos del área metropolitana o del área de Caguas, los que se le haga más cerca, allí también me consiguen. Se llama Centro EMED, EMET. Allí vamos a estar también, allí me encuentro de martes a sábado, otra vez junto con otros profesionales. En Ponce es mi práctica privada. Así que ha sido un placer nuevamente compartir con ustedes. Les invito que sepan que tienen esta herramienta. Si necesitan comunicarse, pueden enviar mensaje privado. Con mucho gusto, tengan la seguridad que les voy a responder. Un saludo a todos los que nos han estado viendo y escuchando en y fuera de Puerto Rico, y los que se conectan viendo el programa, la transmisión grabada. Y como siempre les digo, las pérdidas existen, pero una nueva senda siempre es posible. Hasta el próximo encuentro. Dios les bendiga.